En esta oportunidad vamos a continuar hablando de lo que es la ley de Richter, ¿ya? Esta ley también nos habla de los pesos equivalentes. En química hemos visto bastantes unidades químicas como ser el atomogramo, el peso molecular, el mol, volumen molar y los pesos equivalentes también son una cantidad química. Entonces, ¿cómo definimos a los pesos equivalentes? Vamos a definirlo como la cantidad en gramos de una sustancia que reacciona, ¿sí? Existen 5 fórmulas para hallar los pesos equivalentes. Tenemos para un elemento, para un óxido, para un hidróxido, para un ácido y para una sal. Comenzaremos con el peso equivalente de un elemento. Se define como el peso atómico del elemento dividido entre su valencia. Entonces, nos diría calcular el peso equivalente que se abrevia con PeQ del litio, hierro y cloro. Empezaremos por el litio, ¿sí? Yo digo, el peso equivalente del litio. Si se van a su tabla periódica, el peso atómico es igual a 7 y sabemos que su valencia es igual a más 1. Entonces divido 7 dividido entre 1 me dará igual a 7. ¿Y cuál es la unidad que se coloca? Equivalente gramos sobre equivalentes gramos. Me voy al hierro. Su peso atómico es 56. Ahora acá tenemos una situación. El hierro tiene dos valencias, que es más 2 y es más 3. Cuando un elemento metálico tiene dos valencias, primero se trabaja con la menor. Entonces 56 dividido entre 2, el peso equivalente del hierro 2 sería igual a 28 gramos sobre equivalentes gramos. Si me piden del hierro 3, entonces digo 56 dividido entre 3 y este será igual a 18.67 gramos equivalente gramo. Tenemos que hacer con las dos valencias. Ahora vemos aquí a un caso especial que es el cloro. No manejamos las 5 valencias que tiene. Cuando un elemento es un no metal, simple y llanamente se trabajará con su valencia negativa, solo con la negativa, ya que ella es la fija. Entonces yo digo, el peso equivalente del cloro es igual a su peso atómico. Ahora sí utilizaremos 35.5. Dividido entre su valencia, como me pide la negativa, esta será menos 1, la cual trabajaremos sin su signo. 35 dividido entre 1 es igual a 35,5 gramos sobre equivalentes gramos. Esa sería la forma de hallar el peso equivalente de un elemento. Ahora tenemos el peso equivalente de un óxido. Si revisamos la fórmula nos dice que el peso equivalente de un óxido es igual al peso molecular dividido entre el número de cargas positivas o negativas. Vamos a ver. Nos pide calcular el peso equivalente del óxido de litio y luego del óxido férrico. El peso molecular lo vamos a ver a continuación, pero ¿qué pasa con el número de cargas positivas o negativas? Dice que la carga se halla multiplicando la valencia del oxígeno, que va a ser menos 2, por el subíndice. Entonces, si yo quisiera hacer del óxido, digo, la valencia del oxígeno 2 por el subíndice que tiene el oxígeno 1, 2 por 1 igual a 2. Esa sería la carga. Si quiero hacer del óxido férrico, el oxígeno tiene la valencia 2, multiplicando por el subíndice
2 por 3 me dará en total 6. Entonces, para hallar el peso equivalente del óxido de litio, ya tengo la carga, pero lo que me falta es el peso molecular. ¿Cómo voy a hallar el peso molecular? Si recordamos lo que trabajamos el año pasado, el peso molecular es igual al peso atómico multiplicado por el subíndice. Entonces yo digo, el litio, peso atómico es 7, multiplicado por el subíndice. Acá tenemos un 2, entonces por 2 me dará 14. Ahora realizo del oxígeno. El peso atómico, 16. En la fórmula solo veo un oxígeno. 16 por 1 es igual a 16. Tengo que sumar para obtener el peso de todo el compuesto. Entonces el resultado será igual a 30. La unidad del peso molecular es gramos sobre mol. Una vez obtenido el peso molecular, lo debo colocar en la parte superior, 30. Dividido entre el número de cargas. Hemos dicho que de este óxido era la valencia del oxígeno multiplicado por el subíndice. 2 por 1 me dio 2. Entonces ese 2 va hacia abajo. 30 dividido entre 2 me da un resultado de 15. 15 gramos sobre equivalentes gramos. El óxido férrico. ¿Y qué significa los 15 gramos equivalentes gramos? Ahora es importante determinar eso. Sabemos que el 15 siempre se va a ir con gramos. Y en equivalente gramos hacia abajo tiene que ir el número 1. Entonces diremos, 15 gramos del óxido de litio es igual a un equivalente gramo del óxido de litio. Esta es la equivalencia que nos servirá para posteriores ejercicios. Con el óxido férrico, como hallamos, necesito el peso molecular. Entonces yo digo, hierro, peso atómico 56, multiplicado por 2. ¿De dónde ha salido ese 2? Justamente de el subíndice. 56 por 2, 112. El oxígeno, peso atómico 16, multiplicado en este caso por 3 me da 48. Si sumamos esto tenemos 160 gramos sobre mol. Este número que hallamos acá es el peso molecular. Lo vamos a subir en la parte superior como nos indica la fórmula. Lo dividimos entre el número de cargas. Dijimos, la valencia del oxígeno 2, multiplicado por el subíndice. Acá tengo el subíndice, que va a ser 3. 2 por 3 me da 6. Entonces, 160 dividido entre 6, yo voy a tener un resultado de 26,6 gramos sobre equivalentes gramos. ¿Y a qué es igual esto si yo lo quiero desglosar? Se dice que en 26,6 gramos del óxido férrico es igual a un equivalente gramo también del óxido férrico. El peso equivalente de un hidróxido, ahora lo vamos a ver, había sido igual, según fórmula, al peso molecular dividido entre el número de oxidrilos. El ejercicio, ¿qué nos dice? Calcular el peso equivalente del hidróxido platinoso. Entonces, para hallar el peso equivalente, lo primero que necesito es el peso molecular. Digo, platino, peso atómico 195. Lo multiplico por el subíndice 1. Me da 195. Acá tenemos dos elementos. No tenemos en la tabla periódica al oxidrilo, pero lo que sí vamos a tener es por separado al oxígeno y al hidrógeno. Cuando existe paréntesis, este 2 se distribuye a el oxígeno y a el hidrógeno. Entonces se multiplica solo del oxígeno. Peso atómico 16. 2
por 1 oxígeno me va a dar 2. 16 por 2, 32. Hidrógeno, peso atómico 1. Este 2 por 1 me da 2. Esto se va a ir desde acá. 2 por 1, 2. Sumo nuevamente. 195 más 32 más 2. El resultado será de 229 gramos sobre mol. Ese resultado es el peso molecular y por ende irá a la parte superior. 229. Todo esto estará dividido entre el número de oxidrilos. Ustedes pueden ver acá en la fórmula que es 2. Entonces ese 2 va en la parte inferior. 229 dividido entre 2 me da un resultado de 114,5 gramos sobre equivalente. ¿Qué significa eso? Que en 114,5 gramos del hidróxido platinoso hay un equivalente gramo también del hidróxido platinoso. El peso equivalente de un ácido tiene casi las mismas características. Se diferencia porque ahora se necesita el número de hidrógenos. Entonces yo digo, calcular el peso equivalente del ácido pirofosfórico. ¿Qué voy a hacer? Hallar primero el peso molecular. Hidrógeno, peso atómico 1, multiplicado por 4 me da 4. Fósforo, peso atómico 31, multiplicado por el subíndice 2 tendré 62. Oxígeno, peso atómico 16, multiplicado por el subíndice 7 tendré 112. 4 más 6, 62 más 112 me da 178 gramos sobre mol. Este resultado va en la parte superior. Número de hidrógenos. Aquí ustedes se fijan que es 4. Eso va en la parte inferior. Si realizamos una división en la calculadora tendremos que el resultado es 44.5 gramos sobre equivalente gramo. Eso significa que en 44.5 gramos de ácido pirofosfórico es igual a un equivalente gramo del ácido pirofosfórico. Siempre recalcar que en la parte inferior irá el número 1. Tenemos el último compuesto, que es una sal. ¿Cómo se define el peso equivalente de una sal? Al peso molecular, nuevamente, pero dividido entre el número de cargas positivas y negativas. Entonces, decimos, queremos el peso molecular del sulfato de aluminio. Vamos a hallar primero el peso molecular. Aluminio, peso atómico 27, multiplicado por 2, 54. Azufre, 32, multiplicado por 3. ¿Por qué? Porque este 3 se ha distribuido aquí adentro. 3 por 1, 3. Nos da 96. Oxígeno, peso atómico 16. ¿De dónde sale este 12? Por la multiplicación de 3 por 4. 3 por 4 es 12. 16 por 12, 192. La suma de estos tres elementos me da 342 gramos sobre mol. Ese resultado se va para arriba como lo indica la fórmula, ya que es el peso molecular. ¿Y cómo sacamos el número de cargas positivas o negativas? Tengo que recordar que para calcular la carga se debe multiplicar, dice, la carga por el subíndice. Ustedes saben, o bueno, vamos a recordar aquí un poquito de química inorgánica, que las cargas que tiene el cloro, bromo, yodo, astato, fósforo, nitrógeno, arsénico, antimonio, boro, que son los elementos que tienen valencias negativas, su carga siempre va a ser -1. En cambio, los que tienen azufre, selenio, teluro, carbono y silicio, la carga del radical va a ser -2, porque tienen valencia par. Y si tienen valencia par, le dábamos un 2 al hidrógeno en ácidos.
y si tiene valencia impar le dábamos un número 1 al hidrógeno. Entonces, ¿cuál sería la carga acá del radical sulfato? Como está en azufre, sería menos 2. Multiplicaré solo el número 2 por el subíndice, que será 3. 2 por 3, la carga del radical es 6. Ese 6 se irá a la parte inferior. 342 dividido entre 6 tendremos 57 gramos sobre equivalente gramo. Esto será igual a 57 gramos de sulfato de aluminio es igual a un equivalente gramo de la misma sal. Es necesario aplicar todos estos conceptos o estas fórmulas, ¿no?, en algún tipo de ejercicios. Entonces, para poder aplicar esto, vamos a ver lo que nos dice. Calcule cuántos equivalentes gramos existen en 200 gramos de sulfato de aluminio. Es el ejercicio que hicimos anteriormente. Aquí nos dio 57 gramos sobre equivalente gramo. Entonces, esa lo vamos a llevar a este ejercicio. Sí o sí, para resolver el ejercicio, lo primero que tengo que ver es si el ejercicio me está dando una sal, un ácido, un óxido, y lo primero que tengo que hacer es hallar su equivalente gramo, lo que les decía, lo que es su equivalencia, esta, según fórmula. Ahora sí recién puedo resolver el ejercicio una vez que he hallado o que hice el paso anterior. Primero tengo que hacer esto y después recién resuelvo el ejercicio. Con la equivalencia, comenzaré con lo que me da el ejercicio. Me da 200 gramos y eso es el dato. Ahora de acá, una vez teniendo la equivalencia, es una simple conversión. Si aquí yo tengo gramos de el sulfato de aluminio, busco entre estos dos quién tiene gramos del sulfato. Es el 57. Entonces ese número se irá hacia abajo. ¿Por qué? Para simplificar, ustedes saben que cuando estos dos son iguales, el de arriba y el de abajo, se pueden simplificar. Y lo que resta se va arriba. 200 por 1, 200. Acá y abajo hay un 1 imaginario, 1 por 57, 57. 200 dividido entre 57 me da 3,51. Pero ¿qué es lo que me sobró? Equivalentes gramos del sulfato de aluminio. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Con esto terminamos lo que son las leyes ponderales y nos estaremos reencontrando para una siguiente unidad.